Bienvenidos nuevamente, cordiales saludos para todos ustedes. Estoy nuevamente de regreso y para hoy te tengo el tema trato al niño. Pero antes quisiera compartirte que esta semana he subido a este canal el video titulado Psicomotricidad fina para pequeñitos de entre 3 y 5 años. En mi blog escribí algunas líneas acerca del concepto del número para reforzar este aprendizaje en los niños. Te hago extensiva nuevamente la invitación para que me dejes tus comentarios, tus sugerencias y por supuesto que estaré respondiendo en esta hora de transmisión. ¿Cómo es que estás dando el trato a tu hijo o a tu hija? Es bien importante que partamos del cómo surgen, del cómo se van presentando estos estados anímicos o cómo se proyectan o en pocas palabras, cómo te percatas tú de ellos. En este momento tú te estás percatando de mi estado anímico y mi estado anímico hasta este momento ya está en conexión. Mi estado actitudinal ya entró en una conexión para aportarte el tema que te voy a compartir en este día y a eso se le llama actitud. ¿Qué actitud es la que yo estoy manifestando en este momento hacia ustedes? Estoy esmerándome por generar una actitud normal. ¿Por qué hablo de esto? Porque esto es la actitud. La actitud es ese estado que nace, que brota de manera natural de muy adentro de cada uno de nosotros. Y esta actitud que muchas veces no nos percatamos de ella es la que finalmente va a impactar o va a llevar el estado en el que vayas tratando al niño o a la niña. Y lo estoy refiriendo al aspecto emocional. Ahí es a donde viene a centrarse fundamentalmente la actitud. ¿Cuál está siendo tu actitud para tratar a tu hijo en concreto? ¿Cómo lo tratas? ¿De manera normal? ¿De manera agresiva? ¿De manera conciliadora? ¿De manera irritante? Sea cual sea el trato hacia el niño, es válido lo trates como lo trates. ¿Por qué digo es válido? Porque los estados con los que se tratan a un niño van a estar constantemente cambiando. De ahí la validez. Hoy puedes estar contento, en un instante puedes estar agresiva, en el siguiente minuto puedes estar tranquila, serena. Serán los que te estén llevando a dar el trato al niño dependiendo de cómo sea su interacción, su interrelación. Si los estados emocionales son muy naturales, como ya lo he dicho, porque son cambiantes, eso es lo normal. Pero lo que no es normal es cómo maximizas esos estados. Es muy diferente entrar a un nivel, de incrementar un nivel o un estado emocional normal, que eso es lo favorable, a incrementar un estado colérico o agresivo, impacta en tu actitud hacia el niño. Y eso ya no es normal. Cierto es que nuestros estados anímicos cambian constantemente, pero cierto es también que esos estados anímicos vale la pena trabajarlos de alcanzar un equilibrio en ellos. Porque si es válido decir, bueno, es que mi carácter es así, o constantemente ando en preocupaciones y no puedo detenerme a darle un trato normal a mi hijo o darle un trato ideal al niño. Bueno, sí se puede. ¿Y por qué te digo sí se puede? Cuando hablamos de esforzarnos, aun y cuando las preocupaciones estén ahí imperando, el esforzarte no necesariamente te va a llevar también a complacer al niño o también a tomar una actitud fantasiosa o enmascarada hacia tu hijo.
porque no quieres dañarlo, pero la preocupación ya está aquí y entonces ¿qué es lo que haces? Una sonrisa forzada o una atención forzada o un acercamiento forzado y entonces ahí ya no estuvo un trato coherente hacia el niño, ahí estuvo un trato enmascarado. ¿Por qué digo que sí se puede llevar esta actitud a un estado normal, que es lo ideal? Porque si tú tienes aquí tus preocupaciones, pero además de ser consciente de ellas, no te dejas atrapar o envolver por esa gama de preocupaciones en el sentido de rescatar tu estabilidad emocional y decir, bueno, aquí están las preocupaciones, cierto, pero también aquí estoy yo y también está mi hijo. Ese solo acto de tomar conciencia te lleva de inmediato a dar una respuesta o a generar una interacción con el niño saludable. De eso se trata el trato al niño, de establecer una interacción con niños y niñas de manera saludable, en la medida de que los estados emocionales alcances a equilibrarlos. Porque te he abordado solo el estar preocupado o irritable. Pero ¿quién no te dice que estás en una depresión o que caíste en tristeza o que estás en ansiedad o que estás quizás irritable? Bueno, el solo hecho de tomar conciencia de esos estados emocionales, como ya te lo he compartido, te lleva en primera instancia a tomar un tremendo esfuerzo para centrarte emocionalmente y entrar a la ecuanimidad. Y la ecuanimidad obviamente que te lleva a la normalidad, que es a lo que te estoy invitando. Y esta normalidad de manera casi automática te lleva a dar al niño un trato saludable, un trato normal. Este primer apartado que te he compartido, que es la actitud, es determinante para el trato que vas a estar dando a tu hijo. Si tú no tomas conciencia de cuál es tu actitud, te aseguro que el trato que des al niño va a estar en constantes coaliciones o en constantes choques o en constantes devaluaciones. De ahí que el esforzarte para darle al niño un trato saludable en primera instancia depende mucho del tomar conciencia de tu actitud. Ese es el punto de partida. Y ahora que tenemos el punto de partida de la actitud, pasemos ahora qué otros elementos se le adicionan a la actitud para que el trato al niño sea saludable. Son el hablar, el comprender y el experimentar. 3 factores más que se adicionan al trato al niño. Y no olvidemos que estos 3 factores se van a ir sumando directamente a tu actitud, al cómo te relaciones con tu hija o con tu hijo. Pero esto de tomar conciencia de tu actitud definitivamente conlleva un factor fundamental que es el habla. Si tú no tomas conciencia de lo que estás hablando, te vas a perder en el camino, porque quizás puedes tomar conciencia de tu actitud sin hablar, sin decir nada, pero eso de una u otra manera está impactando en el niño. Tu lenguaje no verbal. Cualquiera de los 2 factores siempre van a impactar en el trato al niño. ¿Y por qué digo siempre van a impactar? Porque aún y cuando no uses el lenguaje o el hablar, tu esquema corporal, empezando por el rostro, ya está hablando. A lo largo del trayecto de la crianza de los hijos, uno habla y dice de todo. Uno habla y dice constante y permanentemente. Incluso llega a haber momentos que no hay nada que nos detenga. Y hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y no nos percatamos de qué es lo que estamos hablando. Eso es hablando en el plano normal. Pero ahora, si hay que corregir al niño o si hay que tomar medidas de disciplina o de hábitos, aquí es donde el lenguaje toma un verdadero significado, porque el cómo te vas a dirigir
para echar a andar esa disciplina o para dar a conocer esas normas, ahí es a donde realmente el trato al niño llega a sufrir tremendas rupturas. Estamos más acostumbrados a dar o a enseñar al niño de manera más violenta. Quizás soy muy exagerada, pero no me cabe duda que como madre o como padre estamos muy acostumbrados mentalmente a corregir abruptamente, a corregir agresivamente. Si tú al niño lo estás tratando de manera violentada, irritable o apresurada o ansiosa, obvio que el trato al niño está siendo tremendamente impactante en las emociones del niño. Es llevar sus emociones a devaluarlas, a minimizarlas. Y entonces, cuando como madre o como padre, muchas veces te preguntas, ¿pero por qué mi hijo no tiene una autoestima equilibrada? ¿O mi hijo carece de autoestima? ¿O me preocupa la autoestima de mi hijo o de mi hija? Bueno, pues ahí tienes el origen. En el trato que le vienes dando al niño está justo el origen de cómo se va a ir cimentando esa autoestima en el niño. De ahí que es bien importante la toma de conciencia de cómo te estás dirigiendo a él. Y la toma de conciencia no solamente es darme cuenta y ya. No, ahora viene el trabajo más difícil. El trabajo ahora reside en darte cuenta de cómo hablas, cómo te diriges al niño, corporal o verbalmente, y luego rectificar. Quizás no vas a rectificar en el momento, quizás no le vas a decir al niño discúlpame, porque va a depender mucho de tu estado anímico o de la situación. Pero lo importante es que esa rectificación, justo en el momento que te des cuenta, te detengas. Y el solo detenerte ya es tomar conciencia. Y esto te requirió altísimo esfuerzo, altísima entrega. Esto es realmente tomar conciencia. Son 3 esfuerzos: detenerte, percatarte qué dijiste, cómo lo dijiste y en qué tono lo dijiste, y entonces rectificar. Bueno, este es el primer aspecto de el cómo hablarle al niño para evitar que sea violentado o violentada. Tercero, y lo más valioso, la comprensión. Cuando tú llegues a comprender real y verdaderamente cómo estás tratando al niño, es entonces cuando vas a entrar a la tarea más fuerte. Cuando digo vas a entrar a la tarea más fuerte, me estoy refiriendo a que vas a entrar a trabajar con tus actitudes. Porque el trabajar con las actitudes no solo es detenerte, reflexionar y se acabó. No. Trabajar con tus actitudes te va a demandar alta conciencia primero. ¿Qué es lo que más impera en ti? ¿La ira? Bueno, pues ahí tienes ya la primera tarea fuerte para hacerla. Eso va a significar que constantemente vas a estar monitoreando tu ira a través de tu lenguaje, sea hablado o sea corporal. Y el estarte deteniendo a analizarla, sobre todo en momentos claves con los niños, como es al hacer las tareas, cómo es al llevarlo a la escuela, cómo es al recogerlo, cómo es al enterarte de sus calificaciones, cómo es al enfrentar situaciones de que no quiere cepillarse los dientes o no quiere lavarse las manos. Ahí es cuando tu actitud realmente debe de estar siendo monitoreada. Porque justo esos momentos cuando está siendo monitoreada es cuando te está ya dando la oportunidad de tomar conciencia de cómo es tu actitud, cómo reaccionas justo en esos momentos críticos de la relación con tus hijos. Ahí es a donde entra el esfuerzo del que te estoy hablando, porque no solo es el hablarles o el decirle a los niños pórtate bien o hazlo, ya te dije una vez, 2 veces y no lo haces. No, de eso no se trata. Se trata de un esfuerzo extra y el esfuerzo extra es la enseñanza y aparte modificar tu actitud, equilibrarla. Observas cómo aparte de llevar al niño a enseñar la interacción, también vas contigo a estabilizar tu actitud. Tan solo practica un solo día
practica tu actitud en una interacción diaria con los niños, en esos momentos críticos que de pronto te surjan. Y practicarla es, toma conciencia, escucha lo que hablas y centra tus emociones y reacciona. Y aquí mucho cuidado, no trates de conciliar de inmediato con el niño, porque entonces esta práctica no va a funcionar. No, detente a observarte, detente a quedarte quizás ahí imantado o paralizado. ¿El qué va a pasar con el niño? No lo sé. No sé qué vaya a pasar con el niño. Lo importante es que ahora tú estás trabajando con todo tu esquema corporal, con tu lenguaje, con tus emociones, para llegar realmente a tomar conciencia y alcanzar eso que te estoy proponiendo. Una actitud normal. Es verdaderamente titánico lograrlo. Ahora, un solo día te lleva a tomar comprensión. Pero si era por acá la situación. Y esa comprensión de la que estoy hablando, en la medida que se replique y se replique y se replique una y otra vez con varias experiencias de vida diaria respecto a tu actitud, cuando le das un trato al niño, son las que te van a llevar a estabilizar el total de tus actitudes que están siendo negativas hacia tu hijo. Porque de lo contrario, lo único que estarás haciendo será enmascarar la situación si no te percatas de tu actitud. ¿Por qué digo enmascarar? Porque el trato al niño entonces va a ser altamente cambiante, altamente inestable. Un día lo tratas con cariño, otro día lo tratas con afecto, otro día lo tratas con normalidad, otro día lo tratas agresivo, otro día lo tratas iracundo. Y entonces te imaginas eso que crea en los niños, pues una verdadera ebullición, una erupción de emociones. Y entonces, ¿sabes hacia dónde llevas al niño? A estar alerta de ti. ¿Dónde anda papá? ¿Dónde anda mamá? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Cómo está? Hoy, ¿está enojada? ¿Está contenta? Tristemente, eso es lo que provoca nuestra actitud en los niños cuando no somos capaces de estabilizar nuestras actitudes, nuestras emociones. Cuando no somos capaces de caer en un estado de normalidad con las emociones. Cierto es que habrá momentos en que uno entre en ira, que habrá momentos en que uno entre en llanto o en tristeza o en alegría, pero ¿quién no te dice que esos momentos de entrar en ira, por ejemplo, tú ya sabes perfectamente cómo no controlarlos, cómo estabilizarlos? Y entonces sí, la ira está ahí, pero está equilibrada y no está impactando con el trato hacia el niño. Que te llegó la tristeza, sí, la tristeza ya está ahí, estás quizás melancólica, pero sabes cómo equilibrarla para no darle un trato al niño devaluante, con una actitud que lo hiera o que lo dañe. ¿Observas qué importante es la comprensión? La comprensión de tu estado emocional es el ingrediente fundamental que te va a llevar a ser altamente sensible de cómo estás dando el trato a tu hija o a tu hijo. Sin esa comprensión, esto que te estoy planteando, desde la actitud, el hablar y sobre todo los estados emocionales, pues van a seguir saltando constante y permanentemente. Y cuando te llegues a preguntar, bueno, ¿y por qué mi hijo es temeroso? ¿Por qué mi hijo no habla? ¿Por qué mi hijo es muy inquieto o es muy agresivo o es violento? Definitivamente los estados emocionales están tremendamente desajustados en casa. ¿Qué es lo que hay que hacer? Compete a mamá o a papá llevarlos a una estabilidad, a una ecuanimidad. Y cuando logres eso, en primera instancia, tú te vas a sentir saludablemente excelente. Este es realmente el trabajo hacia el que me estoy refiriendo para dar un trato saludable a los niños. Luego entonces viene el punto final. Y el punto final es los roles que juegas. Los roles que juegas en la familia son los que te van a dar la pauta de descorrer tu realidad de cómo estás tratando al niño.
Y cuando hablo de los roles, estoy hablando exclusivamente de cómo eres. Esto de los roles te ayuda excelentemente para que detectes cómo está tu actitud. Encendida, tranquila, ecuánime, feliz, triste. El solo hecho de que tu rol que tú juegues durante el día te lleve a encender un foco a cuál es tu actitud, de inmediato te rescatas. Estamos hablando de que entonces estás enseñando al niño a familiarizarse con sus emociones. El familiarizarte te va a implicar un tremendo trabajo emocional, porque constantemente tus roles que desempeñas, sea en el trabajo, sea en la familia, sea en la escuela, sea con tu hijo, donde estés, cada rol que tú desempeñes es el que te va a llevar a percatarte de tu actitud, y tu actitud te va a llevar a detectar y a identificar qué trato le estás dando al niño. Si tú como mamá o como papá estás dando un trato normal a los niños, el niño definitivamente cuando sale de casa, se ha tratado normalmente, él se sentirá súper afablemente. ¡Wow! El niño sabrá corresponder, porque el niño ya está familiarizado desde el nido hogareño a ser tratado bien. Soy Consuelo y aprecio de verdad que hayas estado conmigo, y sobre todo te doy las gracias por esos likes que me has dejado. Nos vemos el próximo viernes nuevamente a las 11 de la mañana, hora local, Ciudad de México. Me despido y les dejo un fuerte abrazo.